honestamente, que hay muchos temas de debate en la propia sociedad, en nuestro oficio. Tenemos a maestros como Mariano Antolín, que lleva toda la vida en el mundo de la literatura, etcétera, etcétera, y creo que hay muchos debates, entonces a ver si lo hacemos participativo y todo el mundo interviene. Bien. El otro día, esto está bien que lo grabes para que luego me quede sin editores. Ya lo tienes. El otro día salió Pilar Reyes, la directora de Alfaguara, y dijo una cosa, pero una cosa de estas llamativa, ¿no? Dijo ella, el problema de la crisis no es un problema afectado a la literatura de índole coyuntural. Es decir, aquí cuando pase la crisis la gente no va a empezar a comprar libros a mansalva otra vez, igual que antes, sino que el problema es un problema estructural. Es decir, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de modelo, y ahora mismo los chavales, la gente joven, está con las maquinitas. El iPhone, el iPad, esto, lo otro, lo demás allá. Bien, aquí ya tenemos un debate. ¿Esto es así o no es así? Yo luego veo en contra de los escritores de la generación de Mariano Antolín, que fue una generación verdaderamente que hicisteis lo que os dio la gana, os lo pasasteis muy bien y verdaderamente hicisteis lo que os dio la gana. Yo veo en los escritores hoy en día una postura acomodaticia. Veo una postura, es que no se venden libros, es que no sé qué, es que no sé qué más. Yo creo que esto es peligrosísimo, porque aquello que se decía tantísimo de te lo pueden quitar todos menos el oficio, Y yo creo que este debería ser un oficio, Jaime Herrero, cómo ha llevado su carrera pictórica. Este ha sido un oficio donde hay dos elementos que yo creo que deben estar en el caldo de cultivo. Uno, vocación, y otro, entusiasmo. Vocación y entusiasmo. Y entonces, ¿por qué esta obsesión con el mercado? Con descender con el mercado. Decía Gonzalo Suárez hace poco, tenía una reflexión, decía, toda mi generación, el éxito siempre era sospechoso. Tú, si triunfabas, es que habías hecho algo mal, ¿no? Tenías mucho éxito con un libro, con una película, que no decir de ti, ¿no? Con un libro, con una película, o con tal, ya había algo sospechoso ahí. Y veo en esta situación que todo el mundo joven, hoy en día, o no tan joven, persigue el éxito, y luego veo que el listón literariamente ha caído una barbaridad, y esto no sé por qué se produce. ¿En qué sentido ha caído? Acabo pronto. ¿En qué sentido ha caído? Yo ahora mismo estoy cansado, coges novelas enteras, donde no hay ni una oración subordinada en la novela. Ya no es que no haya adjetivos, ya no es que no haya que el lenguaje no brille, ya no es que tal, es que es una novela entera de oraciones simples. Llegué a casa a las 5, punto, el teléfono era rojo, punto, mi madre me había dicho, así 500 páginas. Entonces tal. Y luego, ¿cómo ha cambiado el parangón editorial en estos aspectos? Porque en la generación de Mariano, una novela que, por ejemplo, se dijese que era literaria, era todo un halago. Hoy en día, y todos los que estamos aquí tal, ¿qué te dicen? Demasiado literaria, descafeinéala un poco, no metas tanto tal. Y entonces, claro, por un lado, hilo con el tema anterior, el tema del mercado. Por otro lado, el tema este que estoy hablando de cómo está cayendo el listón verdaderamente, yo creo que a pasos agigantados. Pere Gimferrer, el otro día presentaba, le hicieron socio de honor de Círculo de Lectores con Miquel Barceló, y le presentaba a Miquel Barceló, y decía Pere Gimferrer una reflexión. Él decía, la primera edición de Clarín, de La Regenta, la primera edición de Clarín, era de 15.000 ejemplares. ¿Cuánto tardó en agotarse? Igual 20 años. Aparte de que esa primera edición era un producto caro. Era un libro grande, era un libro que costaba dinero, y la mitad de la población era analfabeta. En los tiempos de Clarín, la mitad de la población era analfabeta. La gran pregunta, ¿quién leía eso? ¿Quién compraba eso? Entonces, yo me consuelo muchas veces, yo creo honestamente, aquí nuestros mayores hablarán, que yo creo que para un escritor es bueno estar en el presente, pero no es bueno estar en la realidad.
Parecen términos antagónicos, pero yo no lo creo. Está bueno estar en el presente, saber lo que está ocurriendo, ver por dónde van las tendencias, etcétera, etcétera, pero estar ahí, ser una víctima de la realidad, yo lo veo nefasto. Nefasto porque yo creo que cercena toda fantasía, verdaderamente acota, digamos, muros y verdaderamente te tiene ahí. Y acabo estas 5 o 6 reflexiones iniciales, a ver vosotros cómo lo veis, con una cosa, decir, yo creo que literariamente, ahora dicen todos, hemos descendido al nivel de venta de libros del año 2001. Vale, bien. Ahora mismo estamos en el 2013 y hemos descendido al nivel de libros del 2001. Pero hay otra reflexión. ¿Estamos mejor o peor que Cela en la posguerra española? A ver, ¿estamos mejor o peor que Cela en la posguerra española? Yo, esta profesión, que debería ser una profesión de enamorados de la literatura, de verdaderamente enamorados de la letra impresa, tal. Hoy en día, creo que para todos nosotros es un goce vivir este tiempo. Es un goce, lo que decía Luis Alberto de Cuenca, es un goce entrar en el libro todos los días y ver lo que tienes. Es lo que puedes conseguir, lo que tal, lo que cual. Aquellos tiempos grises, oscuros, en los que ibas a la librería... Tranquilo, nenín, a ver, pasa la semana que viene que seguro que ya lo tienes. Hoy en día eso no existe. Hoy en día tienes librerías de segunda mano, tienes caldo de cultivo, tienes verdaderamente... Y yo creo que un gozador de los libros, ya no una persona libresca, una persona amante de la literatura, hoy en día está en una fiesta permanente. Auténticas gangas que puedes conseguir, cosas que puedes verdaderamente tal. Y acabo con una última reflexión. Y antes, ¿qué se decía en tiempos de Baroja? No sé, ¿quieres ser usted escritor? Haga la maleta y vayas a Madrid. Hoy en día eso ya no existe. Podemos tener el email de Valeria Chiompi por internet y mandarle un manuscrito. Alianza. Lo recibe, oye, ya te lo miro, ya tal. Bien, punto. Hoy en día esto para cualquier persona que tal. Pero sobre todo no me refiero a esto. Me refiero a algo que creo que es muy importante, que es la eclosión completa de los medios soles. Hoy en día los medios soles ya se acaban. Eso de que había que salir en El País para verdaderamente triunfar y tal, hoy en día hay blogs, hoy en día hay prensa alternativa, hoy en día cualquiera tal, y hoy en día hay todo ese oasis maravilloso de pequeñas editoriales que son talleres de sedería renacentistas. Es decir, y cuantísimos hay que han vendido muchísimo más libros sin salir en El País. Entonces, ¿por qué este catastrofismo todo de que son unos tiempos negros, de que son unos tiempos sombríos, de que son unos tiempos... Si yo creo que verdaderamente, si pensamos, Dios mío, aquello que era... estoy pensando, qué sé yo, en testimonios de Rosa Chacel, de Gabriel Celaya, de que aquello era todo negrísimo, una España verdaderamente... Yo creo que la literatura nunca ha estado mejor que ahora, nunca ha estado mejor que ahora. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? 5 minutos por lo menos, nos cuentas alguna cosa, haces tu planteamiento y luego empezamos el debate. Bueno, pues yo no estoy preparado para hablar sobre este tipo de cosas, Bueno, este tipo de cosas como os hubiese dicho una bobada. Sí. No, es que yo soy el típico que voy a mi agente literario y le digo, es que mi proyecto no es profesional, es espiritual. O sea, como voy así por la vida, pues no soy nada derrotista con la literatura. Considero una fiesta, un verdadero privilegio dentro de las dimensiones de las que dispone el ser humano para mejorarlo todo. Una de ellas es la literatura. Y eso siempre va a ser así, se venda, no se venda. De hecho, me parece que la dictadura del éxito ha hecho flaco favor a nuestra generación. Las generaciones que nos han precedido hay una idea de trayectoria, esto es muy importante, la idea de gente que ha dedicado toda su vida a eso. Esos siempre son mis maestros. También la cultura del esfuerzo, no la cultura de la rentabilidad. Estoy convencido de que lo más difícil en literatura es el humor y la poesía lírica, y desde ese sentido, probablemente mi poética, y cuando pienso en mi poética cambia cada vez que la pienso, tiene que ver con la historia que somos.
Todos somos una historia. Y probablemente, y en este momento es bueno decírselo a la gente, la superación de toda crisis y también la armonía psíquica estriba en ser capaz de contar la historia que eres y que esa historia deje de ser tragedia o drama y pase a ser comedia. Y cuando eres capaz de hacer eso, cuando eres capaz de ver algo maravilloso en la historia que eres y eso se convierte en irradiante, eso siempre tiene hueco y eco. Ahora estabas diciendo todas estas cosas de la venta, lo que conecta, los periódicos, etc. Mi experiencia a ese respecto son las conspiraciones del azar. Hace poco, que Mariano me lo comentaba ahora al venir, pues estuve hablando con mi editora, con Valeria Kempin, menudo susto la di. O sea, estaban como asustados. Oye, tu novela ha salido en todos los periódicos y ha vendido, como diciendo, la que has armado. Yo soy inocente, porque sospecho que el secreto estriba en esto que estoy diciendo, en ser capaz de contar la historia que eres, divertirte con ella y que irradie algo. Pero el eco, el impacto que va a tener, nadie lo sabe. Los instrumentos para proyectarte, nadie los controla. De hecho, si los controláramos todos, seríamos bestsellers. Eso tiene que empezar a dejar de ser un factor importante. Y entonces, a lo mejor estaremos más cerca del camino. Como decían, en Oriente, como dicen los del budismo zen, probablemente el secreto de encontrar el camino, si es que el camino es vender y salir en los medios para un escritor, probablemente el secreto para encontrar ese camino sea no buscarlo. Y en esto estoy yo. Yo estoy loco, perdido de la cabeza, menos que mi amigo Diego, y entonces dejo esos estallidos de la imaginación para la novela. E intento que en poesía todo lo que hago se pueda identificar con algo honesto y sincero. Esas son mis poéticas. Y desde ese punto de vista, como decía Rubén, a mí me enorgullece pensar que, bueno, mis libros de poemas pues se agotan, pero son por eso, porque conectan con algo que es sincero. Y después, en el resto, pues he escrito muchas novelas, algunas han tenido ecos, otras ninguna en absoluto. Las que a mí más me gustan son las que no se han vendido. No controlo para nada lo que tiene eco o lo que no, y ha dejado de importarme. Y hay una cosa con la que quiero terminar este turno, que para mí ha sido muy importante. Yo, como decía, por una conspiración del azar, yo nací en un pueblecito de León, del que nunca había salido, y la primera vez que salí de allí fue con una beca que me dieron. Es que a veces cuando lo pienso es mareante. La primera vez que salí del pueblo fue para ir a estudiar a Toronto, Canadá. Y vale, pues allí, yo siempre digo, claro, mis padres, ¿no? En cuanto llego al college, llama a papá y dice, Luisina, ¿ahí también es jueves? y claro, esta es mi procedencia. Entonces llego allí y el doctorado que decíamos entonces lo da Susan Sontag. Y yo, con la jeta esta que Dios o Mars me dio, le pregunto, ¿qué le recomienda usted a un chico joven español que quiere ser escritor? Y me dijo esta frase, entonces, que no deje su otro trabajo. Pues esto ha sido determinante en mi vida, me parece visionario, porque precisamente creo en la literatura como esa otra actividad. Es mi yo secreto, es esa actividad con la que puedo hablar con ustedes y radio, pero también es mi dimensión de lector. Y recomiendo cada vez más que sea tu otra actividad, que sea tu otro trabajo. Me gusta la idea de yo escribo mientras los demás duermen. Es mi parte no calvinista. En el fondo, ¿qué es ser escritor? Para mí, yo creo que ser escritor es, uno, tener una experiencia lectora fortísima en tu vida, tener una experiencia fortísima en tu vida, que te interese muchísimo, muchísimo leer, y que destroces lecturas, y que leas y leas y leas, y eso de que tiene fin, ¿qué fin? ¿Qué fin? Eso es un camino que dura toda la vida, y al que le gusta leer como al que le gusta cualquier otra. Y otro, que tú tengas unas relaciones muy particulares con el lenguaje, y que te interese el lenguaje. Yo pienso que debería ser eso. No todo el mundo piensa así. El lenguaje puede ser un fin en sí mismo, o también puede ser un instrumento, en cuanto a las novelas, un vehículo para contar historias.
Antes lo dijiste, ¿no? Esta idea de, no, este producto es demasiado. Pero si el tema es lo que se vende, lo que no se vende, hay algo que quiero dejar claro que es mi convicción íntima. Eso no es la literatura. Si lo que vamos a hablar es de literatura, el núcleo de lo que de verdad es la literatura es de otro orden. Y los términos del mercado, que es algo estrictamente de ahora, hay que empezar a pensar que esto de la figura del escritor que vive estrictamente de la Vuelvo a literatura... repetir lo mismo, que hay que ser frutero. No, es algo muy reciente, quiero decirte, en la historia, es algo muy reciente. Yo, sin embargo, creo que el motivo, y aquí no estamos hablando, yo no doy lecciones a nadie, sino el motivo por el que yo, y estoy hablando de mí, por el que yo soy escritor, todavía me queda un poco, me marea la idea de decir soy escritor. He publicado muchos libros, pero yo provengo de un pueblo en el que todo el mundo es analfabeto, como decía, un pueblo en el que, no sé por qué, pero bueno, allí, como cuento en mi novela, hay más prostitutas que habitantes, y quizá por eso nunca creí que ser escritor pudiera ser una actividad real. Siempre digo eso de que, ¿cómo tendría yo la cabeza entonces? Que mi padre es albañil. Estábamos poniendo ladrillos juntos y entonces de repente ya de aquella me pregunta, ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Y cómo tendría yo la cabeza que le digo, yo quiero ser poeta? Me dice, poeta lo queremos ser todos, sobago. Pues esto es importante en mi vida de escritor. La dictadura de lo útil. A mí me gusta la idea de la literatura como algo que no sirve absolutamente para nada. Y por eso puede cambiar el mundo. Bueno, mira, ¿qué era lo que iba a decir? Ni Dios lo sabe. A ver, bueno. Intento un poquitín... Sí, por favor. El azar, sí. El claro. azar, un momentín nada más. No me vais a dejar. El azar es importante. Yo soy de los que piensa, y creo que no voy a decir ninguna estupidez, que es el libro el que encuentra al lector. Que es el libro el que encuentra al lector. Yo creo muchísimo en la teoría del azar electivo de los surrealistas. El azar electivo. La combinación de deseo y azar. Es decir, tú estás pensando en la chica de los leotardos verdes, sales y la ves. Esa comparación les ha pillado, ¿eh? Bueno, sales y la ves. El azar electivo. ¿Por qué? Porque yo creo, aquello que decía Carson McCullers, que decía, todo lo que he escrito me ha sucedido o me sucederá. Todo lo que he escrito me ha sucedido o me sucederá. Hay una especie de alquimia en eso. Un poco retomando, centrando cuestiones, si me vais contestando, y luego, evidentemente, el público yo creo que puede intervenir, porque hay escritores sobradamente preparados, novelistas importantes aquí entre el público, aparte del respetable que está conmigo. El otro día en la Noche Blanca, que hubo también una mesa, salió el tema de una pregunta del público, que me parece interesante comenzar por ahí, el tema de los amateurs en la literatura. Es decir, ¿cuándo podemos considerar a un escritor? Y un poco una frase que a mí también me gustó por parte de un amigo mío fotógrafo, metemos a esta persona en este libro, no, es un turista, ¿no? O sea, los turistas, vamos a decirlo así, los turistas literarios, ¿no? Que no son profesionales. ¿Estáis de acuerdo con cuándo se hace un escritor? ¿Cuándo comienza a ser un escritor? Pero tú lo comentaste poco porque me gustó esa orientación que tenías, Diego, de la pasión por la lectura, el leer mucho. ¿Cuándo podemos identificar a un escritor? ¿O es el público el que identifica al escritor? Yo creo que un escritor es sencillamente una persona apasionada por el lenguaje y por la literatura. Una persona apasionada, sea amateur o no sea amateur. Juan Rulfo fue amateur y publicó un libro. Quiero decir, creo que no es cuestión de cantidad y tal. Yo, por ejemplo, yo siempre hago lo mismo. Digo yo, bueno, tengo estos proyectos, yo siempre cojo el proyecto para realizar más absurdo. Como el que tiene un hijo así, un poco tonto, ¿y qué quieres? Los otros ya se defenderán, tú quieres ayudar al débil. Ayudar al débil, ¿no? Entonces, algo así. Y verdaderamente yo pienso que ese escritor... A mí me gusta mucho esa frase de Margarit Duras que decía, cuando le preguntaban, ¿usted por qué escribe? Bueno, con toda la historia ya de García Márquez y para que me quieran y para qué tal. Pero Margarit Duras
cuando estaba en la dieta tuya de 7 litros de vino diarios, tenía una frase maravillosa que dice: yo escribo para saber lo que escribiría si escribiese. Bien. Me parece buenísima. Yo escribo para saber lo que escribiría si escribiese. Otro gran escritor, Javier Marías. Javier Marías lo dijo todavía de una manera muchísimo más profesional y muchísimo más tal. Dijo: no hay ninguna diferencia entre escribir y jugar a las chapas. Más o menos. Quiero decir, si tú te diviertes con lo que haces, si tú verdaderamente, si tú fuerzas el lenguaje, si tú yo creo que ese es el camino, a mi juicio. ¿Y Luis? Permíteme otra versión. María Zambrano, en Hacia un saber sobre el alma, tiene, que es un libro metafísico y poético, uno de los capítulos se titula ¿Por qué se escribe? Inicia con esta definición: se escribe para defender la soledad en que se está. Dentro de las definiciones de por qué un escritor escribe, yo creo que en literatura, como en el amor, no sirve lo aprendido. Uno llega a su propio razonamiento de por qué escribe. Me parece muy bien por qué escribe Margarit Duras, por qué escribe Javier Marías. Yo quiero llegar a saber por qué escribo yo. Desde luego, como les decía antes, no sé otros, el motivo por el cual yo escribo no es por lo que se está hablando aquí, que se habla mucho en mi generación, y hay muchos debates como estos, sobre qué se vende, cuáles son las razones por las cuales puedes seguir en el mercado. Bueno, estos no son los motivos por los que yo escribo, no juzgo a nadie. También cuando hablas de un escritor es alguien apasionado, enamorado por el lenguaje. En mi caso, dentro de la evolución interior, el camino interior continuo que yo estoy siguiendo mediante la literatura, en mi evolución de la conciencia, al responder por qué escribo, esas respuestas solo me sirven en mi tarea como novelista, como poeta. El lenguaje, la pasión por el lenguaje está en la esfera, en el vértigo de lo poético. Sin embargo, lo que me apasiona en la tarea como novelista más es el arte de contar historias. Es cierto que esas respuestas son híbridas siempre. Siempre hay mucho de lenguaje en todas mis novelas. A mí me gusta Valle Inclán, bien, sí, pero tengo clara la esfera de lo narrativo y la esfera de lo poético. Y en ese sentido, creo ahora mismo que la respuesta de por qué se escribe la encuentro más en la actualidad, en el panorama actual de la literatura, en el mundo de la poesía que en el mundo de la novela. Y sospecho que el motivo es este. Pues es mucho más sucio el mundo. Pero es que en el mundo de la novela hay dinero y eso lo emputece todo. Y en el mundo de la poesía hay putas muy putas, que ese es el problema. Putas muy putas en el mundo de la poesía. Sí, porque el mundo de la poesía, la tarta es más pequeña, tiene menos lectores, hay los críticos que ya están ahí, los 3 o 4, de vez en cuando va desapareciendo uno que te da alegrías de seguir viviendo, ¿no? Y por eso es un mundo más sometido, pienso yo, a la mafia. El mundo de la prosa yo creo que es un mundo de libertad plena, donde no hay tantos, se lee de una manera, yo creo, muchísimo de otra manera. Tú de todas formas, tú tienes una teoría muy buena, tú tienes una teoría muy buena que me gusta mucho. A ver, recuerda que tú dices que tú tienes la teoría de que en narrativa se puede mentir, pero que en poesía un buen poema no se puede impostar. Yo tengo esa sensación de que los poetas que de verdad me tocan un nervio del alma, me llegan, me rozan, es algo más que escribir bien, pero no sé racionalizarlo. La poesía que de verdad me llega, me mueve y me conmueve es siempre la que es verdad. No sabría por qué decirlo, pero San Juan de la Cruz es verdad, Luis Cernuda es verdad. Y entiendo Luis García Montero es mentira. Entiendo que ahora que todo es mentira, pues la poesía es verdad. Y yo creo que esto se explica mejor con ejemplos, porque yo todo lo que puedo decir sobre literatura lo he aprendido escribiendo. Como eres un terrorista verbal, pues siguiendo al albur de lo que dices, mis dos últimos libros en poesía en novela contaré lo siguiente, pues esto. Vamos a ser padres adoptivos.
Y entonces de repente he descubierto que el verdadero mercado de la carne no es la prostitución, sino la adopción. Y también he visto la condición humana ahí. Pero de repente cuando dicen, bueno, este proceso durará 2 años, más o menos, y les corresponde un bebé de 0 a 2 años, se me ocurrió la siguiente idea. A lo mejor nuestro bebé, que se llamará Lorca, está naciendo ahora, y yo no estoy ahí. ¿Vale? Entonces inicié un diálogo poético con una persona que no existe y será mi hijo o hija. Y bueno, fui escribiendo poema a poema, estableciendo este diálogo. Y de repente me di cuenta, pues esto es la locura, hablar con alguien que no existe. Y entonces pensé en Hölderlin. Y se me ocurrió, bueno, como saben ustedes, Hölderlin es un poeta que, bueno, finalmente se volvió loco en la buhardilla de Zimmer, pero siempre me ha fascinado esto. Escribía, pues había gente que le iba a ver a esa buhardilla y no se conocía a sí mismo. Sin embargo, seguía escribiendo poemas. Veía cambiar la luz por la ventana y escribía poemas. Y esos poemas se han publicado después, los poemas de la locura. Y yo me preguntaba esto, ¿para quién escribía Hölderlin los poemas de la locura si dejaban su locura intacta o hasta la potenciaban? Y pensé, los escribió para mí. Este es un acto que siglos después yo agradezco y abrazo. Pues este libro, Lorca, no puede hacer nada para que tú vengas antes, para que tú vengas mejor, para que te vaya mejor en la vida. Además es una locura, es un libro fantástico. Un día serás mayor, lo leerás y sufrirá su conversión a lo real. Mientras tanto, es bueno, un libro pero también fantástico. tienes que contar que pero Lorca esto, tire el libro por la ventana, porque no le gusta. por supuesto, también lo he pensado, pero quiero decir que este es el núcleo por el cual yo escribo. Por poner un ejemplo de algo por mi forma de concebir la poesía. Sin embargo, en novela, pues bueno, yo decía, en este pueblo en el que yo nací, pues de repente cuando yo era niño, pues de repente pusieron un puticlub, otro y otro. Una vez salió un artículo en El País, como un yogur de chorizo, o sea, bueno, que decía que era el pueblo con mayor ratio de prostitutas por habitante en España. Y a mí me dio, pues, por mandarles una carta al director, al País, donde decía que hay trabajos de puta madre en este país. Yo quiero conocer al tipo que hace ese censo. Y entonces, bueno, pues esto para mí siempre fue algo lacerante. O sea, crecíamos allí entre las prostitutas, no me jodas, ¿pero dónde fuimos a crecer? Sin embargo, de repente, pues convertí eso que era lacerante en comedia, porque es que las cosas que vi allí, las prostitutas, o sea, te empapabas de idioma escuchándolas. Y sobre todo con las hispanoamericanas. Y yo siempre decía, bueno, pues yo crecí en ese pueblo entre las prostitutas, tan entrañable, escribí esta novela, siempre pienso que, bueno, que en el pueblín estaba creciendo y formándome y tuve que interrumpir mi formación para ir a la universidad. Y creo en esto que les decía antes, contar la historia que eres y que deje de ser drama y pase a ser comedia. Por el medio siempre son locuras, pero forman parte de lo que nosotros somos siempre. La historia esta, cuando hablo de estas cosas, así por ejemplo ante ustedes, maravilloso, la gente se ríe, pero cuando alguien de mi familia está entre el público, eso es maravilloso. Yo cuento historias como la del Ato el Mazmorro, y entonces llega mi padre y dice, muy bien Luis, pero no tienes otra cosa que contar que la puta verdad. Es que para ellos, siempre pienso que en ese pueblito, algo que me fascina todavía es que estoy pensando en ello porque antes de ayer fui a ver a mis padres al pueblo y me encontré a Paco. Paco fue el que puso el primer burdel. Siempre vestía de negro, pero todo de negro, el sombrero negro, la corbata, todo. Entonces, nosotros que éramos unos cabrones le llamábamos Paco el Mazmorro. Paco el Mazmorro además tenía el Mercedes más grande que he visto en mi vida. Su belleza era siniestro total, pero se controlaba unas mulatonas alucinantes. Y de repente Paco, que para nosotros era un sex symbol, un triunfador total, enfermó de una depresión tremenda. Fue una prostituta peruana la que le dice, ay señor Paco, esto se lo quita allí en mi aldea una chamana con una imposición de manos nomás. El Paco llegó a ir al Perú profundo, al lago Titicaca, y conoció a la chamana y volvió al pueblo de Villalobar curado de la depresión y enamorado. Y lo que más me fascinaba es cómo nos hablaba de la chamana, nos hablaba de ella en bajorrelieve, la teníamos idealizada, éramos adolescentes además. Bueno, pero el tipo volvió a ir 2 veces más al Perú profundo y a la tercera se trajo al pueblo a la chamana.
Pasaron 4 días y la chamana se hizo prostituta. Y a mí me parecía que no era de todo normal la forma en que pasaba todo. Probablemente el arte de contar historias estriba en ser capaz de ver la historia que eres, la historia que te está sucediendo delante y saber convertir en esa historia Pequeña reflexión, muy pequeña, muy pequeña. Déjale a Rubén, Yo- si quiero meter más. Yo creo que los escritores tenemos mucho. A mí me interesaron siempre mucho los pintores, ¿no? Por similitudes y tal. Pero yo creo que los escritores hoy en día tenemos que aprender mucho de los músicos. Así de claro os lo digo, de los músicos. ¿De qué nos quejamos nosotros? Si con tu portátil, tu ordenador, te vas a escribir tal. Esos chavales que están cargando pesos, guitarras, cruzan España, patatín, patatán, no venden un CD... Mira lo que se le ocurre. Eso es... ¿Qué pasa? ¿Qué fija lo estoy diciendo? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tiene que ver? No, que tiene que ver mucho en el aspecto de que yo veo en los músicos vocación y entusiasmo. Sí lo veo. Y en muchísimos escritores es un martirologio que parece eso los pasos de Semana Santa. Sí. De victimismo, de tal, de cual, de no sé qué, y no hay alegría, no hay ímpetu, no hay... ¿Por qué? Yo hago una pregunta genérica aquí. ¿Por qué hoy en día la literatura no es una fiesta? ¿Por qué? Sí lo es a veces. Yo estoy en eso, en escribir desde la felicidad. Pero le cedo mi turno de palabra a Rubén. A ver, vamos a... Quiero que participéis. Me interesa que vuestras opiniones y yo creo que ellos también. Un poco volviendo, ese escritor joven que quiere seguir publicando, los problemas que hay ahora mismo, que lo comentamos también precisamente en la comida con el tema de las publicaciones, ¿no? De poder publicar. Es importante el grupo, tomáis partido por el grupo, es decir, por ejemplo, ahora se ha dado el Premio Nacional a Merino, uno de los grandes escritores leoneses, se comenta un poco el grupo de León, un poco el grupo de León. ¿Es importante el grupo o tomáis partido por el concepto francotirador? Yo no creo en los grupos. Y yo, mira, hay un oficio que está muy maltratado también y que mucha gente carga contra él, que es el oficio del editor. Y yo creo en los editores. Creo en los editores porque hay editores muy vocacionales. A mí me decían, muchísimos editores, me decían, desorbitados, así con una mirada tal, me decía, me leo hasta los prospectos de los medicamentos. ¿No? Porque verdaderamente un oficio lector muy fuerte es el editor. Y yo he conocido, y hay muchísimos editores que dicen que no leen, que no... Yo no me lo creo eso, yo no me lo creo. Y hay un montón, yo creo que Manolo Borrás de Pretextos lo lee todo. Jim Ferrer en 6 Barral lo lee todo. Tú di. No, yo creo que lo leen todo, Entonces, verdaderamente, hoy en día, no sé qué problema tiene un escritor joven con mandar un email a un editor, a un grupo de tal, plantear un proyecto y decir patatín patatán. Bueno, también hay que tener cuidado, es que también nosotros, yo por ejemplo, porque yo me considero una piraña y a mí me dicen, oye, que el libro está mal, no te preocupes, que te hago otra versión, tal. Pero he visto también en este tal mucho divo, que no quiere cambiar ni una coma. Claro, y entonces, oye, plantéame otra versión. No, la versión es esta, no me interesa el proyecto, ya está. Luis. Bueno, yo no sé, yo a esto se me ocurre decir, nombras a Merino, hace muy poco me entrevistaban, me dieron una sorpresa, me estaban entrevistando en El Ojo Crítico, en Radio Nacional, y con estos ingenios, además de la radio, que me fascina la radio, de repente ponen al otro lado que Merino estaba entre rosas amarillas presentando un libro, y le ponen, y él no lo sabía, yo tampoco, y dice, Luis, y por el medio preguntaban algo parecido a lo que estabas preguntando. Y coge el presentador, pregunta, ¿les molesta a ustedes esto de que les llamen la mafia leonesa? Y yo traté de improvisar el factor sorpresa y Merino, siempre tan inteligente, dijo esto. Dice, Luis, no te molestes, es cierto, nos llaman la mafia leonesa, pero si fuéramos de Cataluña nos llamarían la Escuela de Barcelona. Sí, claro, de acuerdo, claro que sí. Y en este sentido, ¿crees en los grupos? No, los grupos, yo creo en la amistad. Les voy a poner un ejemplo.
Sí, O pero sea, yo no creo en una cosa que tú crees. soy ¿eh? amigo de Medrano y bastante desgracia tengo. O sea, como están ustedes viendo, pues soy una persona de profundas lealtades, entonces yo creo en eso. No, pero exactamente igual. tú defiendes creo una teoría... Creo en la literatura como en la vida, se necesita un equipo. Yo no lo creo, no lo creo. Claro, yo hablo siempre de mí. Yo lo veo esto como una fiesta. Es Yo que no lo esto creo. es un partido de tenis imposible que he aceptado porque soy un inconsciente. Se necesita un equipo para que te den premios. Más que grupos. A lo mejor para que te den premios, pero no necesariamente. Aquí tenemos el gran outsider español, Mariano Antolín. Quiero decir, y verdaderamente creer en la figura del outsider. ¿Para qué? Tú tienes esa teoría de que ¿cómo es lo que dices? Yo qué sé. Que se escribe, que la literatura se hace entre amigos. Yo esto no lo creo. Yo no lo creo. De hecho, mira, una vez Luis Sepúlveda decía, todos mis mejores amigos, ninguno tiene nada que ver con la literatura. Ninguno. Uno es pescadero, el otro no sé qué, el otro no sé qué más. Yo no creo que tal. Bueno, a ti, que te guste un poco zorrear en el aspecto de meterte por el cocido ahí de esto y de lo otro, bien, pero yo no creo. ¿Tú necesitas amigos para ponerte delante de una pantalla y ponerte a escribir y verdaderamente sacar tu obra y tú cuidado, porque este señor tiene una ética muy fuerte. Yo recomiendo la literatura de Luis Artigue. Luis Artigue en la vida tuvo bastantes golpes y él siempre creyó en el poder curativo de la escritura. Tuvo un ictus, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Y entonces ahí se metió y verdaderamente... Diego, esto no se lo da. Quiero decirte... No quiero decir eso. Quiero decir que es un escritor, uno, comprometido, que tuvo compromiso, y dos, que tuvo una cierta ética. Correcto. Claro. Pues vamos, porque Otra si no cuestión. me necesitas preguntar... Yo no digo nada, tira. Tiro más. A ver, estaba comentando, Diego, que también me parece interesante Internet. Internet, que es un tema manido. Pero la aparición de mucha crítica en Internet, de muchas revistas en Internet, es decir, esa cantidad de información, de crítica, ¿pensáis que es positivo o puede ser negativo? Es decir, esa cantidad de elementos pueden llevar un poco a no ver digamos, a que el bosque tape digamos, lo interesante dentro del mundo literario. Es decir, el abogar un poco por el crítico clásico, que se ha perdido un poco, se está denostando ese crítico clásico. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Yo estoy en contra. A ese respecto. No, va Luis primero y luego Sí. tú. A ese No dejas respecto. hablar. Mira, antes hablaba Diego de los surrealistas, etcétera. Yo tengo mucha curiosidad intelectual. Entonces llevo un par de años haciendo un máster de psicoanálisis. A ese respecto quiero decirles, creía tener medianamente claro que la gente más loca que había conocido en este mundo eran los poetas. No, son los psicoanalistas. Pero, sin embargo, no he tenido nunca la oportunidad, y quiero, en ir como no se hacen convenciones solo de eso, sospecho, esto es lo único que no he contrastado, pero si hubiera un congreso que fuera solo de críticos literarios, creo que ahí encontraría a la gente más loca todavía que los psicoanalistas. Es un mundo tremendo, o sea, la idea de los críticos literarios, decía Arrabal, el crítico literario escupe en la sopa para luego beberla. Me gusta la idea también esa de Bukowski de si no sabes hacerlo, puedes dedicarte a hacer críticas sobre ello. Y sin embargo, la crítica literaria, me encanta esa idea de Senabre. Su libro de 2000 páginas está muy bien, pero la página 187 tiene usted una coma mal puesta. Como si eso fuera... Pero esto ha degenerado con el mundo de Internet. En el sentido de que la función inicial de la crítica literaria es una de las 4 disciplinas de la teoría de la literatura. La crítica literaria en sus inicios era la idea de una persona que tiene más tiempo para leer que los demás, trata de irradiar la lectura que hace, trata de generar lectores. Y la crítica literaria, cuando se convierte
el deporte de yo sé mucho más que tú. Y quiero decir, no, sí, tiene que tratar de discernir el grano de la paja, y en Internet no se está haciendo así. Por eso yo quiero deconstruir tu pregunta. Primeramente, preguntar si lo que se está haciendo de verdad en Internet... Ponemos un ejemplo, como siempre, que es lo mejor. Uno de los blogs más seguidos en el mundo de la poesía es Crítica o Contracrítica. No sé por qué tiene tanto prestigio, no me lo explico. Si la crítica literaria no es tratar de generar nuevos lectores, no es tratar de hacer al común de la población, decir, por favor, léanse ustedes la obra completa de Anne Sexton que acaba de publicar Linteo. O sea, si no, miren, Barleby, si no son capaces de generar nuevos lectores, ¿de qué sirve? Si es para decir que en la página 157 he puesto una coma mal o tengo un leísmo, en realidad no es útil. Yo estoy en contra completamente de lo que acaba de decir Luis. ¿No? Eso es el verdadero sentido que tiene esta mesa. Claro, pero yo estoy en contra de lo que acaba de decir Luis. ¿Por qué? Esa pregunta que has hecho tú. Bueno, ¿y tú cuando sales por la noche qué quieres? ¿Que haya muchas tías buenas o pocas tías buenas? Claro, de eso Quiero decirte, tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver? Pero ¿por qué va a ser malo que haya muchas reseñas? ¿Por qué va a ser malo que mucha gente hable de libros? ¿Por qué volvemos al otro? ¿A las listas? Hablar de libros... Oye, no te he interrumpido, ¿volvemos a las listas? ¿Volvemos a los cuatro escogidos? Bien, yo no creo en los críticos literarios, pero sí creo en los maestros. Sí creo en los maestros. Quiero decir, ¿y quién es el maestro? El maestro es aquel que verdaderamente desarrolla una... Susan Sontag me encantan los libros de crítica literaria de Susan Sontag, por poner un ejemplo. O tantísimo, Bernard Pivot también me gusta mucho. Aquí en España me encantaba Rafael Conte, por ejemplo. Entonces, ¿pero por qué? Pero yo no odio profundamente al crítico que habla mal de un libro. ¿Pero por qué? Con la cantidad de... Tienes para escoger todo lo que quieras. ¿Por qué vas a la ponzoña? Vas a la ponzoña porque la llevas dentro. Entonces, tú verdaderamente no estás haciendo una crítica, sino que estás haciendo psicoanálisis. Y nada más, y estás mal de la cabeza y te tienen que ingresar. Claro. O sea, que Dile al director de tu periódico que te ingrese. O sea, que claro. tenemos mucho